El personaje principal de esta historia es Kenshi Himura, un hábil samurái que a finales del periodo Edo puso su destreza con la espada al servicio de los patriotas de la Restauración, un grupo de activistas políticos que derrocaron al shogunato Tokugawa y devolvieron el poder político y militar a la familia imperial de Japón. Por ese entonces, los despiadados actos del protagonista recibieron gran atención, de tal manera que este fue apodado como Hitokiri Batosai, o más común dicho, Batosai el Destajador. Sin embargo, al término de la revuelta, Kenshi juraría no volver a matar y bajo el anonimato de un simple vagabundo, recorrería el país ayudando a la gente que lo necesite. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir la reciente adaptación del conocido anime Rurouni Kenji, el espadachín vagabundo. ¿Viniste sin saberlo, tarado? No, yo creía que su nombre era Hitokiri Batosai. Esta epopeya inicia en el año 11 de la era Meiji. Tras haber pasado 10 años del Bakumatsu, el protagonista hace su aparición en las oscuras calles de Tokio. En este momento, Kaoru Kamiya, una joven instructora de Kendo, trata de detenerlo al suponer que este es el temible Hitoriki Batosai que ha estado infundiendo terror en la localidad. A ver, ¿qué pasó? Kenji convence a la chica de que él es un vagabundo recién llegado, y aunque llevaba consigo una espada prohibida de la época, la dichosa arma no tenía filo. Entonces, el llamado de la policía local alerta al dúo. Es así que Kaoru se apresura a atacar al gigantesco hombre que se hacía pasar como Batosai el Destajador. Aquel bandido detiene con facilidad la embestida, y ante la presunta intervención de Kenji, este da marcha atrás y se retira del escenario, luego de afirmar que es aprendiz del dojo donde se practica el estilo Kamiya Kashinryu, la escuela de Kendo que Kaoru heredó de su difunto padre. Para no meterse en problemas con los oficiales, Kenji se lleva a la herida chica del lugar y a costa de su seguridad, Kaoru le asegura a su salvador que recuperará el honor de su decadente escuela. Es por eso que en el siguiente encuentro que tuvo Kenshin con la joven instructora, este sospecharía de Kige Hiruma, el nuevo ayudante de la chica, por lo que a partir de la información que ella le brindó sobre los delincuentes, el protagonista se dirigió al pueblo vecino y dio con la guarida de los chicos malos. Mientras tanto, en el hogar de Kaoru, el astuto Kige saca sus garras y le entrega a esta los documentos que harían el traspaso de la escuela a él. ¡Desgraciado! La chica se opone a continuar con los trámites, hasta que de repente la inesperada aparición del gigantesco hombre que se hacía pasar por Batosai el Destajador la toma desprevenida. Más bien, este era Kagei Hiruma, el hermano menor de Kige, quienes habían planeado desde un principio apoderarse de la propiedad. Con los papeles firmados, los dos hermanos estaban por deshacerse de Kaoru, pero justo a tiempo hace su entrada Kenji, el cual se abrió paso entre los bandidos para encontrar a la chica. El protagonista desenvaina su espada y se enfrenta al gigantesco Gohei, de modo que al usar el peculiar estilo Hiden Mitsurugi, su identidad quedaría al descubierto de los presentes. No obstante, este seguiría luchando y con un golpe derrotaría a su oponente. En tanto a Kige, el miedo que lo invadió lo llevó al colapso. Rápidamente, Kenji se disculpa con Kaoru por haberle engañado. Sin embargo, ella le resta importancia al oscuro pasado de su salvador y le invita a quedarse a su lado hasta que decida volver a recorrer el país. De esta forma, el protagonista acepta la propuesta y se instala por el momento en la localidad. ¡Himura! Por fin te encontré. Han pasado varias semanas y a pesar de que los ataques de los malos cesaron, los estudiantes de la joven instructora no volvieron a clases. Es por eso que Kaoru saldría a practicar en otra escuela y junto a ella
Kenshin iría a hacer el mercado del día. Entonces, un joven huérfano toma la cartera del protagonista e intenta huir con el botín, pero este desistiría de su fechoría al negarse a recibir la ayuda de Kenji. Aquel jovencito se presenta como Yahiko Myojin, hijo de un ex samurái, quien a pesar de su actual condición no era una mala persona. El joven huérfano se marcha sin el dinero, de modo que el grupo de yakuzas que lo obligaba a robar en las calles lo golpea como forma de advertencia. En cuanto a Kenji, este se volvería a meter en problemas con la policía por llevar consigo su espada. Yo ya he visto eso y no es bueno. Si bien las cosas se estaban enfriando porque el arma no tenía filo, la llegada de la unidad portaespadas, unos violentos guerreros que formaron parte de la restauración, provocarían al protagonista para que desenfunde su katana. Este no cae fácilmente en la incitación, pero al querer los oficiales meterse con Kaoru, tomaría posición y no se contendría en derrotar al escuadrón. Las tremendas habilidades del protagonista quedan a la vista de Yahiko y una gran cantidad de transeúntes, incluyéndole a Arito Yamagata, el comandante actual del imperio. El hombre reconoce a Kenshin y como lo había estado buscando desde hace 10 años, le solicita que reanude su servicio en el ejército. Este delicadamente rechaza la oferta del comandante y después de ser absuelto del problema, se retira del lugar junto a la joven instructora. Bueno, vamos a empezar. Primero intenta sostener una. Toma. ¡Ah! ¿Estás loco? Por otro lado, Yahiko, harto de tener una vida de ratero, les informa al par de bandidos que lo vigilaba que dejaría la organización. Ellos golpean brutalmente al huérfano y lo arrastran frente a su jefe, el cual no estaba nada feliz con la decisión de este. Yahiko pretende vivir una vida honorable y no cambia de opinión aun cuando está a punto de ser eliminado. De repente, Kenji entra en la habitación y con una mirada amenazadora demanda a los malvivientes que dejen ir al jovencito de forma pacífica. El jefe de los yakuzas, temeroso por las consecuencias, permite que el protagonista se lleve a Yahiko. Por lo que al cabo de unas horas, los dos arriban al hogar de la preocupada Kaoru. Dado que el joven huérfano quería volverse fuerte, Kenji tuvo la idea de que su nueva amiga sea su instructora, de tal manera que al recuperarse Yahiko, este no tenía las intenciones de revivir al estilo del Kenjutsu Kamiyakashin. En cambio, deseaba que el protagonista le enseñase sus técnicas de pelea. En medio del pequeño conflicto que se creó entre Kaoru y Yahiko, aparece dos de los antiguos estudiantes de la chica, y todos agitados piden su ayuda porque venían siguiéndolos un grupo de pandilleros que buscaban problemas. Los cuatro se resguardan en el dojo, sin imaginarse que los bandidos utilizarían un cañón para obligarlos a salir, y aunque fue culpa de los estudiantes de empezar la riña, Kaoru estaba dispuesta a asumir la responsabilidad. Como todo un caballero, Yahiko no deja sola a la chica y se interpone entre ella y el grupo de malhechores, pero antes de siquiera tocarlo, Kenji vuelve del mercado y espanta a los pandilleros al cortar con su katana una bala de cañón. Los dos estudiantes se disculpan por su mal actuar y se retiran del lugar bastante avergonzados. Tras haber vuelto la paz, finalmente Yahiko aceptó que Kaoru lo entrene. ¿No le gustaría pelear conmigo? Lo siento, pero por el momento no. Comprendo. Poco después, las buenas noticias que trajo Kaoru alegran a sus amigos, ya que no tendrían que volver a preocuparse por la falta de dinero, debido a que halló en sus cosas viejas una obra que su popular abuelo pintó. Con la venta de la pieza, los tres van a un restaurante de la ciudad a comer, pero solo bastó que un dúo de partidarios del movimiento popular se alteraran por lo ebrios que se mostraban
y lanzaran una taza que se rompería en la cabeza del protagonista. Ante la inminente disputa que se venía a venir, un hombre musculoso detiene a los dos partidarios y a pesar de sus trucos sucios, aquel fornido luchador fue el victorioso. Kenshin le da las gracias al sujeto, el cual se va sin pagar la cuenta. Si bien el fornido hombre tenía la vibra de ser un tipo bueno, este había acudido al llamado de los hermanos Hiruma en venganza contra el protagonista. Ellos contratan a Sagara Sanosuke, un luchador a sueldo que accedió a derrotar al temible Hattori Kibatosai. Luego de pasar 2 semanas y reunir la información de su oponente, Sanosuke carga su arma y acude donde Kenshin a detenerlo. Puesto que el luchador a sueldo odiaba profundamente a los patriotas de la Restauración, quería conocer la historia que llevó al legendario Batosai el Destazador a desaparecer después de la victoria en la batalla de Toba-Fushimi. El protagonista acepta el duelo, pero antes deja en descubierto el plan de los hermanos Hiruma, ya que Kige llevaba una pistola consigo para emboscarlo. Sanosuke destruye el arma de fuego y les advierte a los rufianes que no intervengan en su pelea. Sí, ahora o nunca, muere, maldito Batosai. De ese modo, los dos guerreros van a la orilla del río, y pese a que el luchador a sueldo portaba una poderosa espada Zanbato, Kenshi resistió los incontables golpes y rápidamente se adaptó a la lucha, superando con facilidad las habilidades de su contrincante. Sanosuke, tirado en el árido suelo, recuerda su época de niño, junto a los Sekihotai, o más común llamados la Brigada de la Unidad Roja, un ejército especial designado en promulgar la reducción de impuestos en los pueblos del norte. Sin embargo, el reciente gobierno Meiji, al no poder cumplir con aquella promesa, utilizó a los Sekihatoi como chivo expiatorios y los llamó una brigada falsa para desacreditarlos y exterminarlos, al igual que Sousa Sagara, el líder de la agrupación. Siendo este y su pequeño amigo los únicos sobrevivientes, el deseo de no perder de Sanosuke lo hicieron levantarse de nuevo, y mientras se alistaba para contraatacar, una bala enviada por Kige estuvo por herir a Kenshi. No obstante, él la detuvo, y tras destruir esa arma de fuego, los dos guerreros continuaron con la pelea, dando como resultado que al batirse en duelo, la enorme Zanbato se partiera en dos. Aún así, Sanosuke se mantuvo de pie e intenta enfrentarse a golpes con el protagonista. Este lo hace entrar en razón al mencionarle que él es un vagabundo que defiende al pueblo, y aunque siempre habrá alguien que se aproveche, incluso en la época Meiji, su persona seguirá luchando porque la verdadera restauración aún no termina. Con aquel discurso, la contienda se terminó a favor de Kenshin y los ideales de Sanosuke cambiaron, decidiéndose en adelante ser un buen amigo del temible Hattori Kibatosai. Sé que no le alegra mucho la idea de que vengamos a cuidarlo, pero por favor, ¿podría intentar ignorarnos esta noche? ¡Ni lo mencione! Tiempo después, el jefe de la policía local fue a buscar a Kenji para pedirle de favor que los ayude a capturar al espadachín conocido como el Sombrero Negro, un violento asesino que se divierte matando a los funcionarios del gobierno Meiji y sus guardaespaldas. Este, junto a Sanosuke, aceptan el trabajo y se unen al grupo de escoltas del señor Tani, el actual blanco del bandido y ministro de infantería. Una vez llegada la medianoche, hace su aparición Jineudo, el Sombrero Negro, el cual utiliza una clase de hipnosis llamada un lado del corazón para paralizar a los presentes de la habitación y abrirse paso entre los guardaespaldas con el fin de matar al señor Tani. Sanosuke logra liberarse y evita que el funcionario sea herido al colocar su brazo en medio del ataque.
De la misma forma, Kenshin rompe el encanto y reconoce a Jin'e Udo, el Hitokiri errante, un samurái que formó parte del Shinsegume durante el Bakumatsu, pero tras la caída del shogunato, este cambió de bando y se convirtió en un cruel asesino a sueldo. El bandido se emociona por la presencia del legendario Hitokiri Batosai y abandona el intento de asesinato hacia el señor Tani, dejándole en claro al protagonista que él será su nuevo objetivo. ¿Pero qué ha pasado? Para no poner en peligro a sus amigos, Kenji decidió no volver por un tiempo al dojo Kamiya. Sin embargo, Kaoru no tomó bien la noticia y por su temor a quedarse sola, se apresuró a traer de vuelta al prota. De modo que al hallarlo a las orillas del río, ella le entregó su listón preferido para cuando termine su enfrentamiento, este regrese a entregárselo y no se vaya sin decir nada. Kenshin acepta gustoso el objeto, pero entonces Jin'e los interrumpe y toma de rehén a Kaoru con el propósito de que el antiguo Hitokiri Batosai que un día conoció vuelva. A la luz de la luna, los dos samuráis empiezan a pelear, de tal manera que el prota apenas puede contener la fuerza de su contrincante. En eso, Udo usa su técnica en contra de la joven instructora, dejándola fuertemente paralizada, hasta el punto que en un corto tiempo moriría asfixiada. A la vez, refleja sus ojos en el filo de su arma, y de inmediato potencia su fuerza al máximo para enfrentarse con toda su energía a su oponente. Es así que con la negativa del Hitokiri errante en liberar a Kaoru de su técnica, al protagonista solo le queda matarlo, y no se contiene ni un poco. Incluso al descifrar la forma de ataque de su oponente, este le destrozó brutalmente su brazo derecho, dejándolo finalmente fuera de combate. Si bien Kenji estaba listo para eliminar a Udo, el grito de Kaoru y su propia liberación lo volvió en sí. El joven samurái mantiene su juramento y corre al lado de la chica, sin esperarse que al encontrarse distraído, su enemigo se pondría de pie, y aunque pensó que iba a blandir su espada en contra de este, el desenlace fue inesperado, ya que Jin'e Udo se apuñaló a sí mismo, porque sin su brazo derecho, su vida como asesino ya no valía la pena. Con su último aliento, el bandido le expone a Kenji que todavía hay políticos en los altos mandos del gobierno de Meiji que velan por su propio interés, y a pesar de que a él le gustaba matar, él nunca eligió a sus presas, solo seguía órdenes de aquellos que lo contrataban, y él estaba consciente que en el fondo del imperio seguía corrompido. En ese sitio, el Hitokiri errante pereció. En cambio, el protagonista y Kaoru partieron de vuelta a casa. Usted es la señorita Takani, ¿verdad? Discúlpeme, yo me encargaré de estos dos sinvergüenzas. Varios días más tarde, Sanosuke había llevado a Kenji a un establecimiento de apuestas, y gracias a la intuición del prota, el dúo estaba teniendo un juego increíble. Entonces la noticia de que uno de los amigos de Sanosuke murió al principio de mes por una sobredosis de opio, los dejó intrigados acerca de quién estaba distribuyendo la sustancia adictiva en la ciudad. De repente, una mujer ingresa a la habitación y se coloca junto a Kenji debido que un par de bandidos la estaba persiguiendo. Aquellos hombres se presentan como los subordinados del señor Kenryu Takeda, un joven empresario que vivía a las afueras de la aldea, e impetuosamente querían llevarse a Megumi Takane, la dama que hace unos minutos entró. Tras negarse esta a acompañar a sus custodios, Beshima, un extraño hombre, trata de atacar a la mujer con unos proyectiles de mano, pero a tiempo Kenshin detiene las armas, mientras que Sanosuke golpea a los intrusos que lastimaron a sus amigos
bloqueando por el momento el plan de los malos que tenían en contra de la dama. Megumi agradece a sus salvadores y de antemano les pide que la ayuden a escapar de la localidad, pero al caerle a ella unas bolsas de opio, el dúo duda de las reales intenciones de la mujer. Aún así, ellos la llevan al dojo Kamiya para que no corra riesgo sola en la calle. Sin embargo, Kaoru, molesta por las insinuaciones de Megumi, la echa de su hogar junto a Kenji y Sanosuke. Los dos guerreros intentan averiguar en vano la relación que tiene la mujer con el opio y el señor Kenryu. En eso, uno de los amigos del luchador los interrumpe y los guía cerca del río, ya que habían aparecido los cadáveres del par de bandidos con quienes pelearon hace algunas horas. Entre la multitud, Megumi distingue al señor Kenryu y a Oishi Namori, el capitán de los ex-agentes Onigabanshu, conocidos por sus grandes habilidades con los ninjutsus. El protagonista y sus amigos se retiran del lugar, y pese a que Kaoru no le gustaba a Megumi, le permitió quedarse porque la mujer necesitaba protección. ¡Maldición! ¡Lo envenenaron! En ese sentido, el grupo bajó la guardia por unos días, hasta que el repentino ataque de Hyotoko, uno de los Oniwabanshu, que escupe fuego, los alertó. Sanosuke es el primero en enfrentarse al grandulón, sin imaginarse que su cuerpo quedaría expuesto a las abrasadoras llamas de su adversario. Al rescate va Kenshin, el cual repele fácilmente las flamas con su katana, acabando a su paso el aceite del interior de Hitoko. No obstante, el grandulón recarga líquido inflamable y continúa la pelea, pero esta vez Sanosuke retoma su combate. El luchador debilita a su oponente al extraer la bolsa de aceite de su estómago, y con unos cuantos golpes más noquea a Hitoko. Dado aquella derrota, Beshima, otro de los Oniwabanshu, a lo lejos lanza uno de sus proyectiles de mano contra Megumi, pero antes que el objeto llegue al blanco, Yahiko interpuso su mano. De este modo el joven samurái cae envenenado, y sin un cercano antídoto, este agonizaba de dolor. Kenshin de inmediato fue a atrapar a Beshima, pero en su camino se interpuso Hanya, otro más de los Oniwabanshu, el cual cargó a sus dos camaradas y los sacó de la conmoción. Ahí Megumi actúa e instruye a Kaoru y Sanosuke para salvar a Yahiko, y con la ayuda de la detallada receta y los cuidados del médico, el jovencito se recupera exitosamente. De esa forma, el oscuro pasado de Megumi queda finalmente expuesto. Es así que ella, en conjunto a los miembros de su familia, practicaron desde hace generaciones la medicina, y aunque eran famosos por ayudar a la gente, su desgracia llegaría durante la batalla de Aizu, debido a que su padre perecería en la guerra y su madre y hermano se extraviarían en la caída de la ciudad, quedándose ella completamente sola en el mundo. En ese entonces la joven Megumi, decidida en encontrar a su familia, se mudó a Tokio y consiguió trabajo asistiendo a un ingenuo médico que había estado desarrollando un potente alucinógeno llamado la telaraña. Entonces la codicia del señor Kenryu los condujo a matar a aquel profesional de la medicina, y como la mujer era la única que sabía el proceso de la obtención del narcótico, el bandido la obligó a replicarlo. Aunque al principio ella creyó que eran medicamentos, al enterarse que se trataba de sustancias ilícitas que mataban a la gente, no le quedó de otra que huir del lugar. La historia se termina, y con más ganas Kenshin deseaba ayudar a Megumi. En cambio Sanosuke le guardó rencor porque ésta contribuyó a la pérdida de su amigo. 今さら逃れようとしても無理なんですよ。あなたと私、それとアヘンはもはや一蓮托生。 Han pasado 3 largos días, y un camuflado Hanya visitó a Megumi
para informarle que el señor Kenryu la estaba esperando en las colinas. Ella juiciosamente va al encuentro, y a pesar de que se negó a continuar produciendo el narcótico, este la amenazó con incendiar el dojo Kamiya si no vuelve a su lado. A la mujer no le queda otra salida que alejarse de las personas que la acogieron, y para que no la sigan, dejó una carta de despedida. El protagonista no se cree el cuento y convence a Sanosuke de ir a rescatar a la mujer. De este modo, estos y Yahiko van rumbo a la mansión del señor Kenryu Takeda. Mientras tanto, Megumi, cansada de ser cómplice de los malos, lleva consigo un puñal y se abalanza en contra del empresario para acabar con su vida. ¡Bien hecho! En medio del ajetreo, Aoshi aparece y detiene a la chica. En este momento, el capitán de los Oniwa Banshu le informa a su empleador que el trío de guerreros había llegado, y aunque sus intenciones nunca fueron enfrentarse con el legendario Hitokiri Batosai, a ellos no les quedó otra salida que hacerle frente. Los guerreros derrotan rápidamente a los guardias de la residencia, y como suponía Aoshi, el protagonista no sería tentado por los ofrecimientos del señor Kenryu, y lo único que querían era que le entregasen a Megumi. Tras no dar su brazo a torcer, el capitán de los Oniwa Banshu separó al empresario de la mujer. En tanto a ella, la encerró en la torre de la mansión y le devolvió el puñal para que se defienda por sí sola. El grupo de los Oniwa Banshu toma sus posiciones, y una vez dentro de la infraestructura, Hanya es el primero en combatir contra Kenshin. El ninja pelea formidablemente, incluso logró romper la defensa de su adversario. Sin embargo, el protagonista descifra la forma en que Hanya pelea y destroza el encanto del ninjutsu que le aplicó. Este da su golpe de gracia y obtiene la victoria absoluta. No hay forma de pagar por mis pecados. Lo único que puedo hacer ahora es evitar que el opio se siga propagando. Los tres guerreros continúan ascendiendo, y ahora es el turno de Shikiyo, un luchador de combate a cuerpo. Sanosuke decide enfrentarlo y permite que Kenshin y Yahiko prosigan en búsqueda de la chica. La pelea de los musculosos da inicio, y varios crudos golpes van directo hacia el cráneo de Sanosuke. De repente, el enemigo se detiene al notar el tremendo potencial de Sana, y le ofrece unirse a los Oniwa Banshu con el fin de que su cuerpo se vuelva más fuerte, así como le sucedió a él luego de ser acogido por el capitán Aoshi. Sanosuke rechaza la propuesta porque iba en contra de sus ideales, y nuevamente los dos retoman el combate, pero esta vez Sana tendría la ventaja al fracturar los dedos de su oponente, y con un tremendo zorazo directo a la frente deja fuera de combate a Shikiyo. Por otro lado, Kenshin desenfunda su katana en contra de Aoshi Shinamori, el cual, con sus rápidos movimientos de Kenpo, le hace frente a la espada sin filo del prota. Si bien los Oniwa Banshu fueron leales al último shogun, ellos quedaron consternados al anunciarse que su líder se había rendido incondicionalmente, dejándoles sin la oportunidad de luchar en una gran batalla, ya que su deber en el Bakumatsu era resguardar la seguridad del shogun. De tal manera que en el presente estos querían ser recordados como los agentes que derrotaron al temible Hitokiri Batosai. Aoshi muestra su determinación en la pelea, y con su baile de espadas giratorias lastima gravemente el cuerpo del protagonista. No obstante, este se vuelve a levantar, y con sus desnudas manos sostiene el próximo ataque, y a la vez devuelve un fuerte golpe con el mango de la katana, desencadenando que Aoshi tenga dificultades para respirar, y acepte en ese instante la derrota. 私は式場と行くがお前はどうする？ちげえね。起きろ式場。Entonces, la intromisión del señor Kenryu y su ametralladora Gatling puso nerviosos a los tres guerreros. Es así que al abrir fuego
Kenji sostiene a Yahiko y comienza a correr, a diferencia de Aoshi, que le alcanzó varios proyectiles. El desquiciado empresario estaba dispuesto a eliminar a Aoshi, pero antes que la ráfaga de balas lo atravesara, Shikiyo se interpone y fue él quien terminó muriendo. De la misma forma, Hyotoko y Beshima se sacrificaron por el capitán Aoshi. En cambio, Hanya se prestó como señuelo de distracción para que Kenji recoja su espada y se enfrente al señor Kenryu. A costa de la vida de los 4 Oniwa Banshus, la estrategia es un éxito, debido que la potente arma se quedó sin municiones, y de un solo golpe, el prota vence al codicioso empresario. Rápidamente, Kenshin, Yahiko y Sanosuke encuentran a Megumi, y a pesar de que ella intentó quitarse la vida para redimir sus pecados, Sanosuke la detuvo y no la dejó proseguir, ya que todo el esfuerzo que hicieron por rescatarla sería en vano. La mujer entra en razón, agradecida con los guerreros, y a la llegada de la policía, ella estaba lista para entregarse. Sin embargo, Kenshin le tapa la boca, porque Megumi era más útil salvando vidas como médica. El escenario de cadáveres y la fábrica de opio se le atribuye al señor Kenryu, mientras que Aoshi, cegado por el dolor de perder a sus 4 amigos, se esfuma del sitio, siendo ahora su razón de vida acabar con Kenji. Todo el grupo regresa salvo al dojo Kamiya, pero Megumi no se quedaría mucho tiempo, porque encontró trabajo con el Dr. Gensan. 結局あの女の沙汰はどうなったんだ。事件の証人になることでまとまったようでござる。Así terminan los primeros 13 capítulos del anime. Pero antes suscríbase y denle like al video. Nos vemos, bye.